fábulas no. Bendiciones, amados, en este hermoso día de Shabbat. Damos gracias al Padre Eterno en su bondad y en su amor que nos regala un día más para estar acá compartiendo de su instrucción por medio de los siervos a través de esta hermosa palabra que nos ha traído y nos ha venido instruyendo a través de los reyes, la vida de Primera de Reyes, capítulo 15, y en los versículos y capítulos anteriores hemos aprendido mucha revelación, mucho amor de nuestro Padre para ver lo que debemos y lo que no debemos imitar de esos libros que hemos venido estudiando. Bueno, y vamos a hablar el día de hoy la palabra del Padre Eterno en el libro de Reyes, capítulo 15, Primera de Reyes, capítulo 15, que el Padre ha sido muy hermoso porque nos ha traído esa instrucción a su hermosa casa de mucha revelación, en el cual nos ha redargüido a nuestras almas en qué debemos hacer y qué no debemos imitar del tiempo que se nos ha venido predicando y además de lo que vendrá. Entonces dice el verso 1, era en el año 18º, este 18º significa la letra Sadi, y en esta letra Sadi es la letra número 18, significa capturar, cazar. También significa justo y se refería en este apartado a David o la descendencia que vendría por este justo, equidad, anzuelo, y podemos entender en este primer apartado que nos habla del número 18 y significa cazar, equidad, anzuelo, por lo cual nos muestra a través de este tiempo y de la gematría que el propósito de empezar a reinar cuando Jeroboam en el año 18 y empezaba Abías, que era el que vamos a estudiar en ese capítulo, era cazar con anzuelo y capturar la justicia y alcanzar misericordia para llegar a la promesa dada a David, que sabemos que proféticamente, ¿qué significa? A quién iba dirigida esa promesa y era el que habría de venir. Por otro lado, también el número 18 lo podríamos dividir con la letra Yod, que es la letra número 10, y la letra Het, que es la letra número 8. Y la letra Yod significa brazo, mano cerrada, trabajar, llevar, poder divino, pero también significa defensa. La parte de la letra Het significa defensa, muro, pared, cerco, protección, y incluye la palabra retornar. En este primer apartado, ¿qué podríamos interpretar de este número 18? Podríamos interpretar entonces que la mano sobre Abián iba a estar cerrada de parte de Yahweh, porque para él no haría lo recto delante de Yahweh. Sin embargo, para su generación sí hallaría misericordia y estaría el cerco de protección de lo dicho por Yahweh y se cumpliría en su hijo, pero no en Abías, sino se cumpliría en su descendencia, mientras que él lo permitiera. O sea, mientras que esa descendencia, Yahweh estaría con él y sería un cerco de protección mientras él se mantuviera en el caminar. Como siempre el Padre hace la advertencia, mientras no se desviara y mientras no hubiese autoconfianza de parte de él. Y eso es algo que el Padre nos quiere enseñar en esta mañana, que Él no quiere autoconfianza en este tiempo, Él quiere dependencia absoluta, que seamos fieles a lo que Él ha entregado. Por eso es tan exhortante este primer apartado. Sin embargo, también lo instruye en la misma oportunidad a que él debe retornar, como nos enseñaba el número 18, a que él debe retornar al verdadero camino y a la Torá, y esto podría conectarlo al plan perfecto de Yahweh. O sea, solamente le advierte a Abías en este número que si él se mantiene, él todavía tiene la oportunidad de tener un camino recto delante del Padre. Pero vamos a ver que Abías no hizo eso, sino que decidió que la mano de Yahweh permaneciera cerrada a favor de él. Y sobre todo, la idea era que si él hubiese seguido ese camino, sobre todo se podría rescatar su generación y su genética maldita que ya venía, como lo hemos venido estudiando, o de sus progenitores espiritualmente, haya sido de maldición y de desagrado ante Yahweh. Por eso fue lo que él decidió.
Y en este tiempo, ¿qué nos enseña eso? Que cada uno de nosotros tiene el libre albedrío de decidir seguir el caminar de Yahweh y no desviarse, ni a derecha ni a izquierda, sino lo que el Padre ha dicho se cumpla y sea una determinación en cada uno de nosotros y en esas ovejitas que van a llegar confiando en la misericordia de Abba, como ya él lo ha hablado. Entonces, Abba es hermoso porque a pesar de que el Padre, para él todo es historia, pero a pesar, siempre y cuando él confía y dice, ojalá que su libre albedrío sea decidirse por mí y no sea torcerse, no sea desviarse. Pero vamos a ver qué pasó con este personaje y por qué el Padre diría que la mano de Yahweh estaría cerrada a favor de él. Dice entonces, era el año 18 del rey Jeroboam. Recordemos que Jeroboam estaba en el reino del sur con las 10 tribus. Y el hijo de Nebat, que Abías, también lo encuentran en otra versión, Abías o Abián o Abillán, comenzó su reinado sobre Yahudá. Y en Primera de Reyes 14:31 vemos que dice, y durmió Roboam con sus padres, y fue lo que vimos estudiando el capítulo 14, y durmió Roboam con sus padres, y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David. El nombre de su madre fue Naamá Amonita, y él reinó en lugar de Abián, es decir, que él reinaba en lugar de Abián, su hijo. O sea, Abián reinaba en lugar de Roboam, hijo de Roboam, es decir, nieto de Salomón. Estamos hablando de Abías o Abillán, nieto de Salomón, hijo de Roboam. Abián significa, o Abillán significa padre del mar, padre de mar o de el mar. Y ese significado nos habla de que llevaría el legado a naciones y multitudes, tanto de su abuelo Shlomo como de su padre Roboam, relacionado con ¿qué? Con idolatría, con edificación de lugares altos, permisividad, de sodomía en Yahudá, etcétera, pero también a futuro de lo que descendería de ellos espiritualmente. O sea, lo que ellos hicieron, no solamente como lo hemos venido aprendiendo, fue algo físico que hicieron al elegir esos lugares altos y hacer abominaciones en contra del Padre, sino lo que ellos hicieron era, como padre del mar, no fue como la promesa a nuestro antepasado Abraham, ¿verdad? Para que fuéramos multitud de naciones, pero para bendición. En este caso, ese nombre Padre del Mar significaba multitudes espiritualmente tergiversadas y contrarias a lo que el Padre quería instituir. Entonces, por eso la diferencia que nosotros debemos tener claro en este tiempo es que nuestro legado, nuestra huella o lo que hagamos mientras estemos en nuestro Rey, en su servicio, sea extender a naciones y a multitudes, pero la huella que Mashiach ha dejado en cada uno de nosotros y llevar ese mensaje correcto a las ovejas perdidas y no lo que los antepasados en el reino del sur empezaron instituyendo tanto física como espiritualmente. En el verso 2 dice, él reinó 3 años en Jerusalén. Y habíamos aprendido en enseñanzas previas por medio de los siervos que el 3 significaba la letra Gimel, que esto era pie camello rico. En otro contexto estudiábamos cómo el remanente se preparaba para llevar esa agua de vida, y en este contexto este número me indica que adinerados, porque venían de una generación de Shlomo o de Salomón, adinerados, herederos materiales, no espiritualmente, herederos materiales de lo recaudado desde y por Shlomo, o sea, toda la opresión que él había traído sobre Israel, esa era la herencia de ellos en ese momento. Herederos materiales, montaban a camello para desviar al pueblo, la tribu del sur, hacia la idolatría, llevándola no agua de vida, sino agua estancada de la falsa doctrina creada por la generación que Shlomo estaba levantando. Es decir, llevando a través de la sequía, no llevaba agua para vida, sino agua para sequía de esas almas, del pueblo, al hambre de la Torá y hambre de la obediencia a Yahweh.
ignorando los mandatos por completos, en costumbres y tradiciones. Es decir, un camello dirigido por un camellero, estaba investigando y no se dice jinete, el que monta un camello se llama camellero, un camellero incorrecto que desviaría completamente la verdad de Yahweh o la Torá en manos de alguien sin rúa. Y en este tiempo eso es un peligro que vemos en muchas congregaciones, personas dirigiendo congregaciones o dirigiendo multitudes, dirigiendo mares, dirigiendo pueblos sin tener ni idea de las consecuencias a futuro que están implantando, que están haciendo, y el juicio que les sobrevendrá sobre ellos por desviar a tantas almas o tantas ovejas que tal vez están allí, como Abba lo ha hablado. Bueno, continuando dice, el nombre de su madre era Mahá, la hija de Abishalom. Abishalom significa padre de paz. Fue el tercero de los 6 hijos de David y nació en Hebrón. Es decir, que nos dice que la madre de Abías fue Mahá. Su madre, Mahá o Maca, en otras versiones se encuentra, era la hija de Talmai, el rey de Jesur. Es decir, que él tuvo una hija y también le llamó Macá, padre o pueblo de Mashá, quien era la esposa de Roboán y madre de Abía. Se le llamó Abisalom. Y se atribuye que este nombre que está acá, esta persona debe ser hijo de David, o sea, era nieto de David porque él venía de la descendencia de Absalón. La esposa de Roboán, padre de Mahá, esposa de Roboán y madre de Abijá, rey de Judá. Leemos que Maca, entonces, ella era hija de Absalón. Por lo tanto, Abisalom significa también Absalón, hijo de David. Conforme al anterior, entonces, vemos que en él, o sea, en Abías, ¿qué genética había? Había una genética materna por parte de Absalón, venía de su madre. Había una genética materna de Abías, que era Maca, hija de Absalón, materna de traición, de rebelión, de ambición, de revuelta, de desobediencia, y una genética paterna, porque sabemos que era hijo de Roboán, una genética paterna perversa, ya vista la misma genética de Shlomo, lejos de Yahweh, que al final no podría prosperar en la guianza de un pueblo y en guardar estatutos de Abba, entendiendo el verso que sigue a continuación. Por otro lado, al estudiar también Segunda de Crónicas 13, que va a la par con Primera de Reyes 15, vemos que existe una diferencia de madre, y si vamos allí, vamos a ver que es diferente. Segunda de Crónicas 13, vemos que existe una diferencia de madre y descendencia, que lo explicamos con el siguiente verso. En cuanto a Micaías, ella fue muy probablemente nieta de Absalón e hija de Uriel. Ahí dice que Abías fue hijo de ¿quién? De Uriel, o sea, diferente a lo que nos muestra allá. Entonces aquí lo que podemos explicar es, en cuanto a Micaías, ella fue muy probablemente nieta de Absalón e hija de Uriel. Hay un historiador que es Flavio Josefo, sostiene que en este punto de vista, declarando que Micaías fue la hija de Absalón a través de Tamar. Tamar no fue esposa de Absalón, sino su hija, a quien llamó a causa del cariño que Absalón sentía por su hermana. Esto significa que Micaías realmente fue hija de Uriel y Tamar y nieta de Absalón, o sea, ya la plantean como si fuera hija, pero en realidad también venía de la descendencia de Absalón, pero era nieta, como lo vemos muchas veces en el estudio de Bereshit, cuando nos dice era hijo de, pero en realidad se refiere a que era un descendiente, no necesariamente que era hijo de esa persona. Y así podemos explicar esa parte. ¿Para qué? Porque muchas doctrinas religiosas se basan de ahí, o apóstatas se basan de allí para decir que la Torá se contradice, y la Torá nunca se contradice, sino que estudiándola a la profundidad, el Padre en su misericordia da la verdadera revelación de lo que Él quiso enseñarnos. Dice el verso 3, Él caminó, estamos hablando de Abiyán o Abías,
él caminó en los pecados de su padre, había cometido, los pecados que su padre había cometido en su presencia. La versión Reina Valera dice, y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de el camello, dirigió, o sea, siguió los mismos pasos en la sequía de la instrucción y de aplicación en la Torá. O sea, como su padre venía y su ascendencia venía en camino de sequedad, él también quiso seguir esos mismos pasos en cuanto a la sequía de la instrucción y de la aplicación de la Torá. Dice que él no era perfecto de corazón y se cumple lo que veíamos al comienzo con la gematría que estudiábamos del número 18. Él no era perfecto, no era de perfecto corazón. Esto significa la palabra shalem, que es entero o completo. O sea, al decir él no era perfecto de corazón, significa que él no era entero o completo. Delante de Abba estaba lleno de iniquidades. Y por eso es tan importante que hoy en día se desarraiguen, porque hay iniquidades, como hemos aprendido, que son generacionales, sí, y que necesitan la intervención de el reino a través de los siervos, pero también hay iniquidades que son propias, que el ser humano las quiere todavía seguir llevando esa carga pesada y que no las quiere soltar. Entonces, por eso es importante, para ser perfectos de corazón, como dice acá, o de alma, estar completos delante de Abba, es importante desarraigar de nosotros toda iniquidad para ser completos y justos por la misericordia de Abba. Dice que él no era entonces perfecto de corazón con Yahweh su Elohim, como fue el corazón de David su padre. Y aquí en la versión Américas dice su abuelo David, que era lo que entendíamos en el apartado anterior. Por doble genética, tanto por Shlomo y por su madre, pero principalmente estaba, o sea, aquí quería decir que estaba lejos, no era perfecto de corazón, y también venía arraigado a él una genética maldita, podríamos decirlo, de acuerdo a todo lo que el Padre nos ha venido instruyendo. Pero principalmente lejos de la genética del alma y el testimonio del descendiente que habría de venir. Porque aquí dice de su abuelo David, tal cual, pero realmente estaba lejos completamente de esa genética que por misericordia el Padre nos ha dotado a cada uno de nosotros, y fue cambiarnos, mudarnos ese ADN en cada uno de nosotros para poder hacer una transformación, y en nuestras generaciones también. Entonces, el testimonio del descendiente de David estaba lejos de esta genética que traía Abías. Y mientras Yeshua caminó en la tierra, él sí fue la Gimel verdadera, como ya lo aprendíamos en estudios anteriores. Por tanto, resultado de lo descrito en las letras hebreas y de sus iniquidades genéticas, no anduvo en la rectitud del Padre. Abillán o Abías no anduvo en la rectitud del Padre. Por eso, la invitación nuevamente al rompimiento de esas iniquidades, si las hay, ya sea generacional, para aquellos, o también del alma de cada uno de nosotros, que ya se han descubierto y que el Padre ya ha dicho, no salgan a los lugares con esa iniquidad, porque no me agrada, no están completos delante de mí y todavía siguen en lo mismo, andando en el mismo paso de estos antepasados. Entonces también aquí, si Yeshua mudó nuestra genética y la genética verdadera del descendiente de David, de Yeshua, ya él hizo algo en nosotros, ¿por qué andar por el mismo caminar de Abías, de Shlomo, de Jeroboam, de Roboam? ¿Por qué? Entonces, y esto es, este rompimiento a las iniquidades es para que nuestras generaciones puedan cumplir un propósito y no se pierdan en el intento, como vemos en muchos de estos personajes del libro de Reyes. Dice el verso 4, sin embargo, por amor a David, dice linaje, entendemos que cuando dice por amor a David y las promesas, el Padre nos ha enseñado que es el linaje para la postrer del que habría de venir. Entonces dice, sin embargo, por amor a David, Yahweh su Elohim le dio una lámpara. Y estamos hablando en el contexto de nuestro rey. Le dio una lámpara
Dice la palabra en el Salmo 118, Yeshua es la Torah viviente, ¿no? Perdón, aquí puse la cita mal, pero Yeshua es la Torah viviente y la Torah de este mundo, o sea, esa luz verdadera, esa lámpara encendida. ¿Qué significa la palabra lámpara? Que era lo que iba. En el Strong, la palabra lámpara significa nir, y lo encontramos en el Strong 5216. Y significa destellar, linterna, lámpara. También significa gotear. También, esto significa despedir destellos o emitir rayos, chispazos, ráfagas de luz, generalmente intensos y de breve duración. ¿Qué hizo el Padre con nosotros? Muy intensamente se nos reveló a través de su Hijo, muy intensamente nos reveló sus mandamientos para obedecerlos, sus fiestas, sus tiempos kadosh, pero Él no estuvo repitiéndonos todos los días después de que se nos presentó, todo el tiempo, haz esto, te dije que hicieras esto. ¿Por qué? Porque no, el Padre hizo una breve duración, quiere decir una luz verdadera entró en cada uno de nosotros una vez y para siempre. Breve duración. Y así debe ser con las ovejas, porque el Padre lo ha prometido, que vendrán, entenderán de inmediatamente y caminarán en la rectitud de Abba. Entonces, esto significa en el contexto de lámpara. Dice que el descendiente de David le dejó una lámpara. Esto es profético, ya entendemos, para Mashiach. Porque si vemos su generación, no toda su generación no fue buena. Solamente vimos uno, pero una parte cumplió y el resto del tiempo no obedeció. Que lo vamos a estudiar acá también. Entonces, todos nosotros estamos llamados a destellar lo que hizo el Maestro en el contexto de lámpara, ir a las naciones a donde el Padre permita o a los lugares a donde nos ha enviado con su mensaje a través de poderosos siervos, talmidim, determinados y llenos de su rúa, porque el rúa de Yahweh es esa unción, ese aceite que nosotros también nos va a permitir estar encendidos para poder transmitir esa luz. Entonces dice que dejó una lámpara en Jerusalén, estableciendo, y en otra versión dice, en vez de estableciendo, dice levantando. Dice que dejó el Padre una lámpara en Jerusalén, estableciendo o levantando. Otra versión dice preservando, su hijo después de él. O sea, que en la generación de Abiyá, no de Abías, había dejado una lámpara. Pero entendemos que proféticamente eso era para Yeshua. Pero en este caso, ¿a qué se refiere cuando dice que había dejado una lámpara en esa familia? O sea, que no todo iba a ser oscuridad, sino que por un periodo algo se iba a encender en esa generación. Dice, y haciendo a Jerusalén, a su hijo después de él, y haciendo a Jerusalén seguro. Esto para que se perpetuara el legado y a futuro resguardar la Torá y se mantuvieran los principios seguros, para ser perpetuados y transmitidos, y luego se levantaran hombres posteriormente que llevaran y enseñaran la Besorá sin mancha. Es decir, si el Padre venía, si en Shlomo se venía levantando un linaje de perdición y de desviación de la Torá, alguna luz había de nacer para que desde allí viniera la descendencia de Mashiach. Hacia el final esa luz se apagara, como la vamos a ver acá. Pero entonces, ¿cuál era el objetivo de esto? Que a futuro y por un tiempo se perpetuara, alguien avivado, perpetuara la Torá y se mantuvieran los principios seguros para poderlos perpetuar y nosotros hoy en día como ovejas poderlos tener íntegramente y transmitirlo. Dice el verso 5, porque David había hecho lo recto a los ojos de Yahweh. Y vamos a ver algo aquí muy importante. Porque David había hecho lo recto a los ojos de Yahweh. Él no se había vuelto de nada de lo que él le había ordenado hacer por todo el tiempo que vivió. Y esto entendemos también que es profético para el hijo de Abba y no para David, hombre. Que excepto, miren lo que dice, excepto por el asunto de Urías, el Hití. Esto me parecía algo
y el padre me enseñaba algo muy, muy importante para tener mucho cuidado con estos textos, y es que son en parte manipulados y tergiversados por los escribas que tuvieron el acceso a escuchar y transmitir esto, porque nosotros proféticamente sabemos que David no hizo lo recto delante de Yahweh, si no, no hubiese ese excepto, ¿sí? Porque si no se contradijera, ahí sí, si dijera, David hizo lo recto, excepto por, no hizo lo recto. Entonces, esto entendemos en el primer apartado, que es profético para hijo de Abba y no para David, hombre. Y aquí vemos una intervención del escriba de defender a David como hombre y no como linaje, como de lo contrario, les decía, el texto se pudiera contradecir. Y no, el Padre jamás se contradice en su Torá. Dice el verso 6, hubo guerra. Y esto está, la palabra guerra está en el Strong 4421, significa milhamá. En la Reina Valera, esta palabra milhavá significa ataque, batalla, combate, combatir, contienda. Dice que hubo guerra entre Rajebeán y Jerobeam por todo el tiempo que vivió. Dice la versión Kitbe HaKodesh, hubo guerra entre Abiyán y Jeroboam todos los días de su vida. Y hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días de su vida. Esto se refiere a la separación porque hacen alusión a esto, y vemos que en los capítulos anteriores también era muy repetitivo decir, y hubo guerra todos los días que vivió, o hubo confrontación todos los días que vivió. ¿A qué se refería esto? Nos enseñaba Abba. Se refiere a la separación y división también de la casa del norte y sur, sucedido por Roboam, sucedido después por Abiyán, y al sur con las 10 tribus en Jeroboam en su año 18. También se refiere a la guerra mencionada en Segunda de Crónicas, capítulo 13, verso 3, donde complementa el por qué hace mención de guerra, tanto en el verso 30 del capítulo 14 de Primera de Reyes, como en el verso 16:6 de Segunda de Crónicas 13. Dice a partir del verso 3 de Segunda de Crónicas 13. Vamos a leerlo y vamos a ver por qué el autor entonces menciona que ellos siempre estuvieron en guerra y qué fue lo que pasó allí. Dice el verso 3 de Segunda de Crónicas 13. Entonces Abías ordenó batalla con un ejército de 400,000 hombres de guerra valerosos y escogidos, y Jeroboam ordenó batalla contra él con 800,000 hombres escogidos, fuertes y valerosos. Y se levantó Abías sobre el monte de Semaraim, que está en los montes de Efraín, y dijo, oídme Jeroboam y todo Israel, ¿no sabéis ustedes que Yahweh, Elohim de Israel, dio el reino de David sobre Israel para siempre a él y a sus hijos bajo pacto de sal, o sea, un pacto perpetuo? Pero Jeroboam, hijo de Nabat, siervo de Salomón, hijo de David, se levantó y rebeló contra su Adón, y se juntaron con él hombres vanos y perversos, y pudieron más que Roboam, hijo de Salomón, porque Roboam era joven y pusilánime, y no se defendió de ellos. Y ahora vosotros tratás de resistir el reino de Yahweh en mano de los hijos de David, porque sois muchos, y tenéis que vosotros los becerros de oro que Jeroboam hizo por dioses. ¿No habéis arrojado vosotros a los sacerdotes de Yahweh y a los hijos de Aarón y a los levitas, y os habéis designado sacerdotes a la manera de los pueblos de otras tierras, para que cualquiera venga a consagrarse con un becerro y 7 carneros, y así sea el sacerdote de los que no son dioses? Dice un poquito más adelante, el verso 12, y he aquí Yahweh está con nosotros por jefe, y sus sacerdotes con las trompetas del júbilo, para que suenen contra vosotros. Oh hijos de Israel, no peleéis contra Yahweh, el Elohim de vuestros padres, porque no prosperaréis. Dice el 13, pero Jeroboam hizo tender una emboscada, para venir a ellos por la espada, y estando así delante de ellos, la emboscada estaba a espaldas de Judá. Cuando miró Judá
He aquí que tenía batalla por delante y a las espaldas, por lo que clamaron a Yahweh, y los sacerdotes tocaron las trompetas. 15. Entonces los de Judá gritaron con fuerza, así que ellos alzaron el grito. Yahweh desbarató a Jeroboam y a todo Israel delante de Abías y de Judá, y huyeron los hijos de Israel delante de Judá, y Yahweh entregó en sus manos. Y Abías y su gente hicieron en ellos una gran matanza, y cayeron heridos de Israel 500,000 hombres escogidos. Así fueron humillados los hijos de Israel en aquel tiempo. Los hijos de Judá prevalecieron porque se apoyaban en Yahweh, el Elohim de sus padres. Y siguió Abías a Jeroboam y tomó algunas ciudades. Dice el 20, y nunca más tuvo Jeroboam poder en los días de Abías. Vemos por qué esa guerra y en qué contexto, por qué menciona allí. Entonces aquí aprendemos que en Segunda de Crónicas nos enseña el complemento de lo que estamos estudiando acá. Dice el verso 20, y nunca más tuvo Jeroboam poder en los días de Abías. Aclara aquí que únicamente en el poder o en el reinado de Abías. Y Yahweh lo hirió y murió. A Jeroboam en su tiempo hizo justicia. Pero Abías se hizo más poderoso en sus días de reinado de lo que fue Jeroboam. Tomó 14 mujeres, engendró 22 hijos, 16 hijas, etc. Entonces, como vemos en el texto anterior, Jeroboam acosó y provocó e intentó hacer emboscada a Judá, a Abías o a Abillán. Por tanto, Yahweh expuso los pecados de Jeroboam y emitió su juicio usando la vida de Abías a su parecer, no por ni para Abías, sino para glorificarse él mismo, porque ellos elevaron un clamor a Abba. Entonces Abba se glorificó de esa manera, pero esto nos enseña también no era que el Padre estaba delante o a favor de Abías, sino que para glorificar su propio nombre, él hizo esa defensa. Así fue como destruyó a Jeroboam por toda su maldad, idolatría y desviar al pueblo a la falsa adoración. Ahí entendemos esa guerra la que mencionaba en el verso 6. En el verso 7 dice, y el resto de la historia de Abillán y todos sus logros están escritas en los anales de los reyes de Yahudá. Pero hubo guerra entre Abillán y Jeroboam, refiriéndose a la guerra donde Yahweh triunfó sobre aquel que hacía y llevaba la iniquidad sobre un pueblo que era Jeroboam. Cuidado de transmitir iniquidad. Aquí el Padre nos hace una advertencia y es cuidado con transmitir iniquidad a almas de las ovejas perdidas, porque de los asuntos de Yahweh nadie puede ir en contra, ni burlarse, ni tener en poco lo que Él demanda e instituye para una nación y para nosotros hoy día, en ese contexto de guerra. Verso 8. Abillán durmió con sus padres en el 24 de Jeroboam, y ellos lo sepultaron en la ciudad de David. Asa, vamos a entrar, ya hablamos de Abillán y todo lo que él hizo, ahora entra en el contexto de Asa. Entonces, dice que Abillán murió, entonces Asa, su hijo, reinó en su lugar. Reinó del 915 al 911 antes de Mashiach. Abillán y demás de todo realizó alianzas. Entonces dice, cuando Abías ascendió al trono, volvieron las hostilidades de este reino de Israel, regido por Jeroboam I, al que derrotó en el monte que ya hablábamos en la guerra. Y dice que Abillán hizo alianzas, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, y es otra exhortación que el Padre nuevamente nos recuerda para cuando salgamos a los lugares, y es no hacer ningún tipo de alianzas, porque así seamos escogidos por misericordia, los mismos escogidos dice que serán engañados si se mezclan, si hacen alianzas, si se involucran con todo lo que tiene que ver con el sistema. Y esto vemos o lo vamos a estudiar un poco en el reinado de Asa, y es como él iba hasta cierto punto bien, pero gracias a alianzas
se desvió de lo que el Padre había instituido para él. Entonces dice que realizó alianza con un rey sirio de Damasco, y su acercamiento a los sirios marcó el inicio de sucesivas intervenciones de estos en los asuntos internos de Israel y de Judá. Es decir, en cuanto a Asa, que ya lo vamos a ver, hizo alianzas, inmediatamente el gobierno sirio empezó a interrumpir política, administrativa, religiosamente en todos los asuntos, tanto de Israel como de Judá. Es decir, que si dejamos entrar o hacemos alianzas con el sistema, con Misrayim, ellos mismos se van a encargar de destruir todo lo que los siervos por años han venido construyendo. Es decir, que la intervención de manos de un gobierno extraño y leyes e instrucciones extrañas nos va a dañar todo lo que el Padre ha levantado en esta casa. Dice el reinado de Asa en el verso 9. Fue en el 24º año de Jeroboam, rey de Israel, que Asa comenzó su reinado sobre Yahudá. Dice otra versión, en el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá. Jeroboam reinó aproximadamente, dice que de 21 a 22 años, y fue cuando empezó a reinar Asa y posteriormente su hijo Nadab. ¿Qué significa la palabra Asa o el nombre Asa? Asa significa hizo. Viene del estrón hebreo Asa, 62:13, significa hizo. Hizo también significa hacer en el sentido de aplicación más amplia, como el que sigue, como el sentido único de que haría realmente algo en ese linaje, y era la lámpara que les mencionaba hace un momento, que él iba a poner una lámpara para que fuera luz y pudiera perpetuar las enseñanzas de Yahweh hasta cierto punto, como lo vamos a aprender. Entonces, dice que Asa hizo en el sentido, sería el único que haría por ese momento algo sobre ese linaje que le agradara al Padre un tiempo. Dice, abrir, también significa Asa, abrir, actuar, administrar, cortar, edificar, ejecutar, cumplir, favorecer, medir, mostrar, ordenar. Vemos que en el significado de un nombre una serie de atributos, pero también una serie de responsabilidades que iban a estar delante de él, pero que el Padre esperaba que él lo cumpliera todo a cabalidad, toda su vida. Entonces vemos una serie de atributos y va conforme al papel que Asa desempeñaría delante del Padre para que se conservara un linaje, en parte, digno de transmitir la Torá para que a futuro pudiésemos acceder a ella, como mencionábamos. Entonces, un apartado para entender acá, miren, de la genealogía de Yeshua, y por eso decíamos que puso una lámpara en lo físico para que de allí viniera el linaje. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Jorán, Jorán a Usías, Usías engendró a Jotán, Jorán a Acaz, Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. ¿Esto a qué se refiere? Al linaje de Mashiach. Entonces ahí por eso lo incluye, porque era necesario también rescatar en parte ese linaje del cual venía el maestro para que pudiésemos acceder a la Torá. Él dice el verso 10, él reinó por 41 años. ¿Qué nos dice la gematría del número 41? Esto significa aguas, Torá, fuente de sabiduría, naciones, o sea, para que pudiésemos acceder un poco a lo que él se determinó a hacer los primeros años de su reinado. También significa un tiempo de formación y prueba, el número 40 y 41, también significa un tiempo de formación y de prueba, como lo ha enseñado nuestra amada sierva, los 40 años que duraron en el desierto, los 40 días de ayuno de Mashiach, bueno, etcétera. 40 es un tiempo en general de prueba, de proceso, de crecimiento y de formación. Y es un tiempo que necesita el hombre para reflejar la imagen del Eterno, para ser hecho a la imagen y semejanza de Yahweh. O
sea, un tiempo donde se está transformando algo es el número 40. Y la letra Aleph, que sería el 1, aquí vemos que es, como ya hemos estudiado, buey, fuerza, líder. Y esto era un periodo, quiere decir, este número 41 lo podríamos atribuir a que era un periodo extendido de formación, permitido primeramente para el hombre, para poder ir delante o ejecutar un liderazgo impecable como Yahweh de estandarte, para la postrer ejecutar conforme a Yahweh su instrucción. Es decir, todos nosotros hemos pasado por un proceso de formación para luego, por misericordia, ganar esa autoridad celestial, es decir, que Asa iba a pasar por un periodo de formación para ganar autoridad, igual nosotros, autoridad en el reino para poder ejecutar los mandatos de Yahweh y poderlos transmitir a las ovejas. Eso significaba ese número 41 que Asa iba a durar en su reinado allí. Dice que duró 41 años y el nombre de su abuela madre, de su madre, mire que aquí colocan y en otra versión dice de su abuela, de su madre era Mashá, hija de Abishalom. O sea que aquí no se refería que era la madre, sino la abuela o tal vez la bisabuela. El nombre de su madre fue Maca, hija de Abishalom, abuela por ser hijo de Abías, por eso decía que era la abuela. 11. Asa hizo lo recto ante los ojos de Yahweh. Wow, que hace cuánto no estudiamos esa parte que dijera hizo lo recto ante los ojos de Yahweh. Yo creo que es el anhelo de cada uno de nosotros y de nuestra generación, que el padre diga, hijo, hija, hiciste lo recto delante de mí. Eso es, yo creo que el anhelo de cada uno de los siervos por misericordia que el Padre ha levantado. Entonces, vemos que aquí se cumple la confirmación del significado del nombre de Asa que veníamos estudiando, esa serie de atributos, pero de responsabilidades, porque Abba entre más da, más demanda. Entonces, le estaba dando un peso, una responsabilidad sobre ti, entre paréntesis dice en hebreo, hizo, quiere decir es el que vas a hacer, porque necesito que hagas algo en ese linaje. Pero ya depende de cada alma, de cada concupiscencia, la concupiscencia del hombre caído, seguir la instrucción de Yahweh o desviarse. Entonces, hizo lo recto ante los ojos de Yahweh, como David su padre lo había hecho. Y entendemos que eso nuevamente se refería al linaje del que había de venir por medio de David, y la intervención errada o errónea del escriba, para que nosotros, muy atentos cuando estudiemos estos textos, para que los escribas no confundan o tergiversen como han hecho las religiones en las naciones. Por eso idolatran a David, por eso le rinden tanto honor, incluso más que al mismo Mashiach. Sacan a Mashiach y idolatran a David. Dice el verso 12, él libró la tierra, estamos hablando del rey Asa. Él libró la tierra, también otra versión dice, quitó del país, del culto de prostitutas. Dice en otra versión, removió a los sodomitas de la tierra y abolió todas las prácticas que sus padres, se refiere a Roboam y Shlomo. Y otra versión dice, quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho, habían mantenido. La versión Kitbeh HaKodesh dice, expulsó del país a los varones dedicados a la prostitución ritual y eliminó todos los ídolos que habían hecho sus padres. ¿Qué significa esto de la palabra sodomitas o Kadesh, o en el contexto en el que nos enseñan acá? Dice que es una idolatría licenciosa, una persona casi sagrada que es devoto a la prostitución, a la idolatría licenciosa, o sea, una prostitución idolátrica. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente se estaba refiriendo al pecado de Sodoma y Gomorra en cuanto a las perversiones sexuales, sino que se estaba refiriendo el Padre en este apartado a la sodomía introducida por Shlomo, sino a la sodomía y la prostitución idolátrica. Y dice que es como idolatría licenciosa, dice el Strong. ¿Qué quiere decir licenciosa? Que es permitida, porque lo había instituido una autoridad. Prostitución idolátrica, casi consagración de las almas,
porque eso fue lo que hizo Shlomo y su generación, casi consagración de las almas a los ídolos, dentro de eso sus propios cuerpos en sacrificios a ídolos, a Hasatán, como hoy en día lo vemos en las diversas religiones, que hacen cultos, ritos de tinieblas, como nos ha enseñado nuestro Roe en Río Revuelto. Entonces aquí vemos cómo esa idolatría licenciosa o permitida se refería y la sodomía que había introducido los antecesores del rey Asa, no solamente era el pecado sexual, aunque también, sino todo lo que él cómo había llevado direccionado a Judá y a Israel hacia la perversión completa, a la idolatría que era un pecado abominable delante de Abba Kadosh. 13. Él también depuso a Mahá de su posición de reina madre. La versión El Reina dice, también privó a su madre Maca de ser reina madre, porque ella había hecho una repugnante imagen de Aserá. Asa cortó esa imagen de ella y la quemó en Badi Krón, junto al torrente de Cedrón, dice la versión El Reina, junto a la torrente de Cedrón. ¿Qué es esto de la torrente de Cedrón y por qué él se llevó a quemar esa imagen allá? El valle de Cedrón se extiende desde la parte oriental del muro de Jerusalén, entre el monte del templo y el de los olivos, y transcurre en dirección este hasta el desierto de Judea y del Mar Muerto. Dice que con los siglos el valle de Cedrón se convirtió en un sitio de entierro. Entonces aquí entendemos por qué. También dice que se erigieron magníficos monumentos funerarios que aún se pueden apreciar. Y dice que también están las tumbas de personajes que estaban en el valle del hijo de David, Absalón, hijo maldito del rey David, y otros. Entonces, ¿qué era lo que proféticamente estaba significando allí en este apartado? Es decir, al llevarlo a ese valle y quemarlo, enterrarlo, para que fuera una vez y para siempre, en su pensar en ese tiempo, la idolatría que habría sobre Judá. O sea, era un entierro completo y para siempre. No era porque fuera un valle hermoso ni nada, sino que al llevar allá era como, llevo a Será, llevo a tus dioses que venían consagrando este territorio una vez y para siempre a morir, enterrar. Como cuando nosotros, o por ejemplo, si eran católicos o eran idólatras o éramos, mundanos, no sé, creíamos en el dinero, en lo que las pasiones, no sé, que tuviese cada uno en su alma, que lo desviaban del Padre. Y una vez conocimos a Mashiach, dijimos, dejo todo, y como Shelia Saúl dijo, tengo todo por basura, nada de esto le sirve al Padre, y sepultamos eso, lo enterramos y jamás se ha levantado en cada uno de nosotros esa idolatría nuevamente, porque no fuéramos agradables delante del Padre. Pero sí lo hay, como el Padre me exhortaba hace unos días mientras hacía este estudio, si lo hay a una idolatría en el corazón de Israel, déjenla antes de salir. O sea, ¿qué es lo que el Padre, lo que está haciendo que usted no entre en el Padre, que se decida, que siga en lo mismo, que siga redundando? Esa parte, eso es idolatría delante del Padre, llevarla, no precisamente se vaya a decir, sino cada uno de nosotros entregarlo a Mashiach, rendirlo y obedecer una vez y para siempre. Porque en los lugares no vamos a hacer carga para nuestras cabezas, sino que vamos a hacer solución. Y llevarnos los ídolos de acá significa hacer carga, porque vamos a llevar a idolatrar a esas ovejas que están llegando, conociendo de las aguas verdaderas. Entonces era una exhortación que el Padre daba para poderla transmitir. Es decir, entonces decíamos que la llevaba a ese lugar para enterrarlo una vez y para siempre, y así debe ser en nuestra vida. La Kibbutz HaKodesh dice en el verso 14, aunque no abolió los lugares altos. Estamos hablando del rey Asa, continuando en el verso 14 dice, aunque no abolió los lugares altos. Y dice seguidamente, pensemos en el escriba, el corazón de Asa fue íntegro para con Yahweh toda su vida. Toda su vida.
Pero dice en el verso 14 iniciando que no abolió los lugares altos, pero dice que el corazón de Asa fue íntegro. Y si es el mismo escriba que veníamos estudiando, entonces aquí el Padre en su misericordia nos enseña. Dice otra versión, pero los lugares altos, ¿qué significa en el Estrón lugares altos? Significa Baalí Bahamot. ¿Qué es Baalí? Baalí Bahamot, Señor de los lugares altos. Eso significa lugares altos. Baalí Bahamot. No fueron removidos. Significa, ¿qué es remover? Remoción significa exiliar. Remover significa exiliar o exilio, es decir, echarlo fuera como se nos ha enseñado o sacarlos. Y también esto significa la palabra nidá, es decir, que no pudo retirar Asa, y miren que veníamos observando lo que se había levantado, había limpiado la generación de Shlomo, había hecho cosas diferentes, cumplía los criterios que el Padre había dicho que él haría en su nombre y sus atributos, pero miren lo que dice acá, porque él no quitó esos lugares altos y se supone que venía destruyendo todo, acabando con todo, para que el nombre del Padre se respetara y volviera a los mandamientos. Es decir, que no pudo retirar, esto significa que no pudo retirar el dominio espiritual que había sobre esas regiones, por lo pactado anteriormente por Jeroboam allá en el sur. Y como nos mencionaba o nos enseñaba el maestro, este tipo solo sale con ayuno y oración, como lo hemos visto en los lugares de refugio, que nos han enseñado, sobre todo en la Nueva Jerusalén etapa 1, que sale solo o ha salido solo y conquista solo en ayuno y oración, de acuerdo a Marcos 9:29. Y les digo, este género con nada puede salir sino con ayuno y oración y unción del Rúa para derribar y conquistar como lo han hecho los amados. Junto con los siervos, una conquista de lugares altos. Previamente, que ya lo hemos visto y se ha cumplido a cabalidad en esta casa, previamente esos lugares estaban inhabitados por humanos, pero habitados por potestades, huestes de las regiones celestes, tierras consagradas al reino de las tinieblas. Entonces, y es lo que vamos a ver, y yo creo que muchos de ustedes tenían la oportunidad de conversar con una amada que había viajado a una tierra y decía, es fuerte lo que espiritualmente está allá, es fuerte. Entonces, ¿cómo va a salir eso? ¿Cómo vamos a derribar esos lugares altos de esos lugares inhabitados antiguamente cuando llegue el pueblo de Israel? Con ayuno, oración y pagando el precio. Por eso nuestra sierva es tan enfática de pagar el precio ahorita, porque si no, ¿cómo vamos a heredar? ¿Y cómo vamos a derribar todo lo que se vaya levantando allá? Dice, no obstante, Asa fue de corazón perfecto con Yahweh, otra versión, fue de corazón perfecto, o sea, hablamos en el anterior contexto que perfecto era completo, ¿verdad? Corazón completo, perfecto. Con Yahweh toda su vida. La versión América dice, aunque no fueron suprimidos los santuarios de altosanos, Asa fue fiel al Adón durante toda su vida, en cuanto al cumplimiento de sus mandatos, no yendo quizás más allá de lo que ya estaba consagrado a Hasatán. O sea, él quitó lo fácil, es como ir, usted se va, no, vamos a limpiar la tierra, vamos, no sé, a Garagoa, a la Nueva Jerusalén etapa 2, vamos, limpiamos la tierra con machetes en lo físico, dejamos todo bien bonito y bien todo, pero no fueron más allá como los siervos nos han enseñado. Ver qué está sucediendo en esos lugares y que el Padre en su misericordia nos dote a todos en esta casa de ese discernimiento para ver espiritualmente lo que se mueve allí, para no quedar, no, ya hicimos limpieza, y sí, usted ve todo limpio en sus ojos naturales, pero en los ojos del reino que está pasando, que hay allí. Eso fue lo que hizo Asa, limpió por encimita, sí, salgan, voy y quemo allá una imagen de acera, eso es fácil, eso lo hace cualquiera, pero derribe los Baalí, lo que Jeroboam y lo que todos consagraron en esos lugares altos. Ahí sí requiere usted intimidad.
ser un siervo, ir con un equipo de guerreros, no que vaya uno solo en ayuno y oración y el resto haciendo bulto nomás para limpiar lo físico. Sí, sí. Entonces, y eso es una exhortación tanto para mí como para todos nosotros, creería yo, a los lugares que vayamos, para no creamos que, como la sierva nos ha enseñado, eso no es un juego, es darlo todo por el todo para una conquista y requiere una preparación. 15. Él trajo a la casa de Yahweh, y aquí empieza el desbalance de Asa. Ya vemos una primer falencia. Hizo algo bueno, pero en lo físico, pero no fue más allá, y le dejó igual los lugares consagrados. Dice el verso 15, él trajo a la casa de Yahweh todos los artículos que su padre había dedicado como Kadosh, también las cosas que él mismo había dedicado como Kadosh, plata, oro, utensilio. La versión Kitbeh HaKodesh dice, él introdujo en la Bayit de Yahweh, y en la versión América dice en el templo de Yahweh, todas las cosas consagradas de su padre, incluido, y vamos a ver, alianzas también. ¿Qué venían haciendo sus padres? Alianzas. Entonces, es que aquí lo dice, todas las cosas consagradas de su padre, y lo que él mismo consagró, plata, oro, utensilios. Y vemos que, como sus padres habían hecho alianzas, él también hizo una alianza. Verso 16, hubo guerra entre Asa y Baasha, o Basá, dice en otra versión, rey de Israel. Este Basá es hijo de Ahías, que lo vamos a ver más adelantito también, hijo de Ahías, gobierno de Israel, después de usurparle el trono y la dinastía a Nadab, hijo de Jeroboam. Baasha o Basá significa Baal escucha. Anímense. Baal escucha, Basá. Dice que hubo guerra entre Asa, el rey que veníamos estudiando, y Basá, que era el rey de Israel posteriormente, por todo el tiempo que ambos vivieron. O sea, todo el tiempo fue en conflicto, en guerra. Guerra entre Judá, podríamos decir espiritualmente, nos podría enseñar que era una guerra entre Judá, la Torá verdadera, e Israel en ese tiempo desviado completamente, perdido entre la idolatría. En ese momento, como cada uno de nosotros en algún tiempo atrás estuvimos, y como están las ovejas que deben retornar en este tiempo. O sea, una guerra de poderes. Nosotros tenemos la Torá, dice el judaísmo, tenemos la Torá, tenemos los profetas, ¿sí? Tenemos a Moshe como estandarte, y Israel perdido. Nosotros tenemos los ritos, tenemos, no sé, pan de la Santa Cena y ritos que hacen, que no lo toman en el contexto de Pesaj que es, sino como una costumbre cada 8 días o cada mes que hacen en las congregaciones, por poner un ejemplo. O sea, Israel desviada versus Judá, que dice tengo la Torá verdadera pero sin Mashiach. Entonces, asimismo estaba esa guerra entre Asa en ese momento, que estaba haciendo lo bueno entre comillas delante del Padre, pero sin ir más allá, y Baasha, que era un descendiente o el que estuvo posteriormente en Israel. Dice el verso 17, Baasha atacó a Yahudá, es decir, idolatría perdida, ataca inicialmente la Torá, podría ser en el contexto que veníamos estudiándolo. Y dice que Baasha, después de que atacó a Yahudá, fortificó a Ramá, y se creerá fuerte Ramá. Y Ramá es identificada con la moderna actualmente Erran, 8 kilómetros al norte de Jerusalén actualmente. Es precisamente Ramá de Benjamín, en la región montañosa de Efraín. Y dice que el rey Basá del reino de Israel había conquistado Ramá y planeaba hostigar al rey Asa y al pueblo del reino de Judá, convirtiendo a Ramá en una fortaleza militar. O sea que la estaba haciendo a Ramá, por eso empezó la reedificación de Ramá. El rey Asa logró convencer al rey de Siria de que retirara, o sea, Basá del sur, después de Jeroboam, Basá estaba en el sur y tenía una alianza. O sea, Jeroboam había hecho alianza con los sirios. ¿Qué hizo Asa? Cuando lo atacó, cuando vino
Basá y atacó a Judá, ¿qué hizo él? Él habló con el rey sirio y lo intentó persuadir. Le dijo, te voy a dar algo, y ya rompe la alianza con él, con Jeroboam y con Basá, y empieza una alianza conmigo. O sea, ¿qué hizo el escogido que venía a hacer lámpara? Hizo alianzas también. Dice que entonces Basá atacó a Judá y fortificó a Ramá para prevenir que nadie saliera o entrara en el reino de Asa, rey de Judá. O sea, intentó hacer una emboscada, dice el verso 18, que es lo que les estaba mencionando hace un momento. Entonces Asa tomó toda la plata y el oro, o sea, tomó el juicio, plata, y el oro, la santidad de Yahweh, o sea, agarró juicio en el momento en que tomó plata y oro, quiere decir que tomó juicio para él, para su vida y en lo que venía haciendo, pero también utilizó la santidad y los utensilios de Yahweh. Entonces tomó toda la plata y el oro que fue encontrado en los tesoros de la casa de Yahweh, del templo de Yahweh, en los tesoros del palacio real, y confiándolos en las manos de sus sirvientes. O sea, todo lo trabajado, lo pactado por años, fue dado a los sirvientes. El rey Asa los envió a Ben-Hadad, el rey de Tabrimón, el hijo de Gesión, rey de Aram, que vivía en Damasco. O sea, hijo de Hadad o Ben-Hadad. Ben-Hadad es nombre de uno de los 3 reyes de Siria mencionados. Hadad era, inicialmente Ben-Hadad eran hijos del rey sirio, o sea, como descendientes. Pero ¿quién era Hadad? Hadad era el dios de la tormenta adorado en Siria y en otras regiones circundantes. Por eso ellos se hacían denominar como hijos de dioses, es decir, Ben-Hadad era un rey sirio. Este rey había celebrado pacto con Basá, rey de Israel, anteriormente. Pero Asa, rey de Judá, se alarmó cuando Basá empezó a fortificar Ramá. ¿Y qué hizo? Sobornó a Ben-Hadad para que violase su pacto y atacara el reino. Es decir, para que Basá estuviera obligado a dar retirada. Dice otra versión, el primer rey de Siria llamado Ben-Hadad en el registro bíblico, hijo de Tabrimón y nieto de Gesión. Y dice que le dio este mensaje. O sea, Asa le da este mensaje a Ben-Hadad, rey sirio. En el verso 19 lo encontramos. Haz un pacto entre yo y tú, dice esta versión que leo yo acá, o entre tú y yo, que ya existía entre mi padre y tu padre. ¿Cómo le recuerda la alianza? Ya existía entre mi padre y tu padre. O sea, ¿qué hizo ahí? Una ketubá, una renovación de pacto. ¿Para qué? Para ir en contra de Yahweh, no como la ketubá que hizo Yeshua con nosotros, que nos renovó todo ese pacto de maldad y de maldición que había sobre nosotros, sino que aquí lo que hace Asa, el que venía haciendo luz, es que hizo una renovación de pacto y alianzas que nada tenían, que nada le agradaban a Abba. Nuevamente, un rey que hace alianzas militares entregando lo que a Yahweh le pertenecía. ¿Qué tomó? Dice que tomó oro y plata, o sea, trajo para él juicio y tomó lo sagrado de Yahweh, o sea, que tuvo en poco lo sagrado que el Padre le había confiado en él y todo un legado que había sobre él. Por eso también esto nos exhorta que nuestras generaciones van a llevar un legado maravilloso, que es el de los siervos, como nosotros también, por amor y misericordia, queremos llevar. Y sobre ellos hay palabra, hay de todo, hay ministración, hay, mejor dicho, dones, prodigios, maravillas en el reino, pero dependerá de lo que hagamos nosotros como papá hoy en día y también de la decisión que ellos tomen, porque el Padre los puede haber tenido para que sean lámpara esas ovejas, pero se pueden desviar si no hacemos lo correcto, si ellos no toman las decisiones correctas. Por eso que el Padre en su misericordia guarde nuestras generaciones, como lo ha dicho hasta el día de hoy. Militares, entonces, mira, dice otra versión, mira, yo te estoy enviando un regalo de plata y oro, o sea, cualquier cosa te envío, que es lo de mi padre. Y rompe tu pacto con Basá, rey de Israel, para que él se retire de mí. ¿Qué tuvo él ahí? Temor, ¿cierto? Asa tuvo temor
de que lo van a atacar, ¿y qué hizo? Alianzas, lo más fácil, lo del mundo. Entonces no tengo no Yahweh mi proveedor, Yahweh Jireh, sino que voy y nuevamente me anclo al sistema, por poner un ejemplo. Entonces, para que él se retire de mí. Entonces, si vemos más adelante la historia en Primera de Reyes 20, vemos cómo Yahweh apoya a Acab y le da la victoria en contra del rey Ben-Hadad. Tal vez era un segundo, o sea, no era Ben-Hadad tal vez primero que estaba con Asa, sino que tal vez era un segundo Ben-Hadad, porque eran considerados enemigos. O sea que más adelante nos muestra, si Yahweh hubiese estado de acuerdo con esa alianza, no le da la victoria a Acab en el futuro, en Primera de Reyes 20, sino que actuaría a favor de Ben-Hadad y actuaría a favor de lo que Asa hizo en este momento. Pero obviamente Yahweh no está de acuerdo con las alianzas. Dice el verso 20: Ben-Hadad hizo como el rey Asa le pidió. O sea, fue tan tentador, eran todos los utensilios del padre, y le entregó entonces, dijo, sí, exacto, aceptó. Él envió comandantes de sus ejércitos contra otras ciudades de Israel, atacando a Yon, Dan, Mahal, Toquinot y toda la tierra de Neftalí. La versión Reina Valera dice: Ben-Hadad consintió con el rey Asa y envió los príncipes de los ejércitos que tenía contra las ciudades de Israel, y conquistó Ijón, Dan, Abel-Het, Macá y toda Sirenet y toda la tierra de Neftalí. Dice el verso 21: tan pronto como Basa allá en el sur, se enteró de esto, dejó de edificar Ramá, que era lo que él estaba levantando para que fuera fortaleza en contra de Judá. Dejó de edificar Ramá y se quedó en Tisá. Entonces Ben-Hadad invadió a Basa. Ben-Hadad entonces arremetió contra Basa, y Basa, por temor, lo que decíamos ahorita, o por miedo a la invasión siria, abandonó la fortificación de Ramá y se retiró a Tirsá, dejando la ciudad a merced del reino de Judá, que aprovechó los pertrechos abandonados para fortificar su frontera en Gebá. Dice el verso 22, ¿qué hizo entonces Basa? Huyó en retirada. El rey Asa entonces hizo una proclamación, requiriendo a todos los hombres en Yahudá, sin ninguna excepción, venir a llevarse las piedras y la madera que Basa había usado para fortificar a Ramá. Con ello el rey Asa fortificó a Gebá de Benjamín y Mispat de Geba. Geba es una ciudad levítica de la tribu de Benjamín. Geba fue amurallada por Asa durante la guerra por Basa, por eso dice que él la reedificó, o hizo también un lugar alto allí, o sea, reedificó, hizo una fortaleza de guerra contra Basa. Y esto, es decir, durante la época de Josías, Geba era aparentemente la ciudad que había hacia el norte de Judá, ya que el rey destruyó los santuarios paganos, Josías, desde Geba hasta Berseba, como está en Segunda de Reyes 23:8. Entendemos entonces por qué él no destruyó los lugares altos también y pactados, debido a que en el futuro iban a ser tributados a un extranjero, o sea, una idolatría, un extranjero idólatra, y servían para salvaguardarse a él, haciéndose semejante a sus antepasados en cuanto a las alianzas ejecutadas. Es decir, que él, ¿para qué? Él dijo, esto me va a servir, aparte de que no veía nada en lo dimensional, en lo espiritual, como hablábamos, era pensando a futuro, mantener unas fortalezas donde él mismo se pudiera cobijar, o que eso mismo le sirviera para tributar, como las alianzas que habían hecho su abuelo y su papá, Roboam y Shlomo. Entonces, por eso también no destruyó los lugares altos. 23. Y el resto de la historia de Asa, con todo su poder, todos sus logros y las ciudades que fortificó, estaban escritos en los anales de los reyes de Yahudá. Pero en su vejez, miren lo que dice acá, pero en su vejez sufrió de una enfermedad en sus pies, el rey Asa. Dice Segunda de Crónicas 16,
12 al 14. Dice, a los 39 años de su reinado, segunda de Crónicas 16, del 12 al 14. A los 39 años de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies. ¿Qué significa? Y buscábamos en el Strong qué es la palabra pies. Una de las traducciones dice la palabra, el número 7272 y corresponde con la palabra regel. La palabra pies es camino, paso, quebradura, seguir, desconcertado, llegada. Eso significa la palabra pies, porque uno diría, ¿qué pasó en los pies de Asa? Si fue tan bueno, entre comillas. Los pies significan camino, paso, quebradura, seguir, desconcertado y llegado. Quebradura que el padre permitiría, o sea, la enfermedad que Asa permitiría en sus pies, era una quebradura que le impediría seguir dando pasos, generando desconcierto y nuevamente dependencia, porque decíamos, ahora vamos a ver qué fue lo que hizo Asa también, porque el padre nuevamente no le disgustó. Y dice que Asa, bueno, ¿quién me dirás, Yula? Dependencia del sistema de salud. En este caso, los médicos o los curanderos, no del rey conocido en su vida, vivamente, librándolo de múltiples batallas, porque vimos que Yahweh lo libró también de batallas. Sin embargo, dice que Asa tuvo más confianza en ¿qué dice su versión? En los médicos o personas que lo cuidaban, que en la ayuda de Yahweh, que en la ayuda que Yahweh podría brindarle. Entonces, esto también es algo muy, muy importante para nosotros y aprender a depender del Padre en todas nuestras áreas. No solamente en lo espiritual, sino en lo físico también. También hay que ser coherentes y hay que aclarar que debemos cuidarnos. Y si Abba dirá, no, asista o trátese por este lado, o no, haga por medio de plantas en su casa y no vaya a un hospital como le ha pasado a nuestros siervos, o esto, seguir claramente la instrucción de Abba, pero no hacer lo que yo creo y el miedo y el temor de una, porque vaya y si es un siervo, pues Hasatán va a ser de las suyas para que ese sea su perdición o su muerte. Entonces dice que en segunda de Crónicas 16 del 7 al 10, dice, en aquel tiempo vino el vidente, segunda de Crónicas 16 del 7 al 10, en aquel tiempo vino el vidente Hanani. Esta es otra versión que nos, apartado de la Torá que nos complementa qué fue lo que pasó allí. En aquel tiempo vino el vidente Hanani ante Asa, rey de Judá, y le dijo, por cuanto te has apoyado, había un juicio por lo que Asa había hecho, porque él tenía que cumplir un propósito, pero se desvió. Entonces, por cuanto te has apoyado del rey de Siria y no te apoyaste en Yahweh tu Elohim, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes, dice el verso 8, y los libios no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo, con todo, porque te apoyaste en Yahweh y Él los entregó en tus manos. Ahí le estaba recordando una de las batallas del cual el padre lo había librado al rey Asa. Dice el 9, porque los ojos de Yahweh contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto, o sea, completo, para Él. Neciamente has hecho en esto, por eso de aquí en adelante habrá guerras contra ti. Fue el dictamen de Abba frente a lo que él había hecho con la alianza siria. 10. Entonces se enojó Asa, de Crónicas, entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la casa de la cárcel. O sea, encima de eso, Asa se enojó contra el siervo o contra el profeta que fue y lo echó en la cárcel, pues se encolerizó mucho contra él a causa de esto, y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Entonces, ¿qué hizo Asa cuando el padre le mandó un profeta y le dijo toda esta destrucción y que iba a haber guerras en contra de él por lo que había hecho? ¿Qué hizo Asa? Se enojó. Lo echó a la cárcel.
se encolerizó mucho contra él y encima de eso oprimió al pueblo por eso mismo. Entonces, ¿cuántas veces el siervo, la sierva, han instruido para nuestras vidas, para libertad, para salvación, y usted lo que hace es ponerse bravo, ¿sí? Se carga con el pueblo, llega de mala actitud al servicio del Padre? ¿Cómo creen que el Padre nos está mirando en ese momento? Porque como dice aquí, porque los ojos de Yahweh contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con él. Entonces, mucho cuidado también con todo eso antes de salir a los lugares, que es lo que el Padre nos ha venido instruyendo. O simplemente, si pudiesen, muchas veces me atrevería a decir que mandan a los siervos hasta la cárcel. O sea, como no les pueden decir nada, pero todo sale por sus ojos, por sus expresiones. Pero entonces tener mucho cuidado con esto, porque eso fue lo que hizo Asa con el siervo del Padre que el Padre envió para dar este mensaje. Entonces, entendiendo entonces en este tiempo que esa enfermedad de los pies significa ese quiebre, ese juicio que él mismo atrajo dando plata y oro del Mishkan, lo sagrado como nada, lo dio a un pueblo enemigo y pagano, prevaleciendo finalmente el linaje del cual provenía, es decir, su iniquidad familiar prevaleció y no lo que el Padre había hablado que él tenía que hacer, olvidando toda una vida de obediencia a Yahweh a pesar de su tibieza espiritual. No dependió completamente de Abba, sino de sus propias estrategias. Entonces, mucho cuidado con las estrategias que hagamos actualmente para que no desagrademos a Abba. De sus estrategias y sus propias fuerzas. Por tanto, al quebrarle su caminar, ¿qué hizo Yahweh? Le quebró su caminar, su seguridad, sus pasos, su andar. Quedaría desconcertado, como dice la palabra pies, quedaría desconcertado, quieto, dependiendo de Yahweh hasta el final. Dependiendo de Yahweh hasta el final. Y no por él ni por su voluntad. Por tanto, un siervo llamado por Abba, hasta que sus ojos se cierren, deberá hacer la voluntad del Rey. No nos pertenecemos, somos del Rey. Ni siquiera nuestro cuerpo nos pertenece, somos de Él para cumplir un propósito. Por tanto, no es tiempo de hacer nuestra voluntad, ni caprichos, ni confiarnos en nosotros, sino depender del Padre en todos los aspectos, confiando en que lo que Él prometió lo cumplirá para sus ovejas. Dice que en el año 41 de su reinado, Asa murió. Y lo pusieron sobre una camilla con toda clase de perfumes. Luego encendieron en su honor una gran hoguera y lo enterraron en la tumba que él mismo había mandado hacer en la ciudad de David, donde estaban enterrados sus antepasados. Y como vimos, su genética prevaleció y no la genética que Yahweh había implantado en él. 24 dice: Asa durmió con sus padres y fue sepultado con sus padres. Finalmente murió en desobediencia frente a Abba, con una relación distante del Padre, sin intimidad. ¿Por qué sabemos esto? Porque si él hubiese tenido intimidad, consagración, como ha sido en esta casa, Abba lo guía y le dice qué es lo que debe hacer para librar al rey sirio. El mismo Padre los destruye con su poder, como lo ha hecho en nuestros lugares de refugio, así lo hará en los demás lugares. Pero ¿qué hizo él? Decidió confiar en su propia estrategia. Entonces dice que Jehosafat, su hijo, reinó en su lugar. Nadab gobierna sobre Israel, dice el verso 25. Fue en el segundo año de Asa, rey de Yahudá, que Nadab significa generoso o noble. También significa ofrecido, voluntad, ser voluntario. El hijo de Jeroboam, Nadab, hijo de Jeroboam, o sea, nos trasladamos al reino del sur. Nadab gobierna sobre Israel. Sí. Nadab del norte. Del norte. Sí. El hijo de Jeroboam comenzó su reinado, a la par, Jeroboam comenzó su reinado sobre Israel. El hijo de Jeroboam comenzó su reinado sobre Israel. Y él reinó sobre Israel por 2 años. Entonces dice, Bet es 2, donde significaba casa,
templo, hogar, descendencia. O sea, él con su legado destruyó completamente la Bayit de Yahweh, que era lo que había instituido. Destruyó completamente la Bayit de Yahweh en el plano físico y espiritual durante ese periodo de reinado en Israel. 26 dice, él hizo lo maldito, dice la versión Kadosh. Maldito significa arar, maldito, maldición. Arar significa también aurar, que es ra es maldad, destructor, malicia, doloroso, maligno, malvado, perverso. Significa ra, todo lo que hizo en maldad delante de Yahweh. Por eso aquellos, o incluso nosotros, que seamos levantados para testimonio de muchas ovejas, deberemos cuidar ese testimonio, que no haya mancha en nosotros, morir a lo que Abba demande cada día para ser aceptos delante de Él y no ser maldecidos nosotros o nuestras generaciones. Que miren que en el mismo nombre nos estaba diciendo qué iba a hacer delante del Padre. Dice que también significa maldijo ante los ojos de Yahweh, o sea, delante de los ojos del Padre, en un antropomorfismo, estaba siendo maldecido. A la justicia, o sea, delante de los ojos del Padre, a la justicia o juicio o criterio de Abba, caminando en el camino de su Padre y en sus pecados, por lo cual hizo pecar a Israel. El reina dice, se portó mal con Yahweh, pues imitó a su padre e hizo cometer a Israel los mismos pecados. Dice la versión Kit de Jacodés, él hizo lo que desagradaba a Yahweh, o sea, otro linaje que desagradaba a Yahweh. Él hizo lo que desagradaba a Yahweh, es decir, doble pecado, debido a que su padre ya lo había hecho y él llega a repetir la historia oprimiendo a las 10 tribus que en ese momento estaban allí. Dice el verso 27, Basha, perverso, Basha también significa perverso, el hijo de Ahiá, de la tribu de Isaacar, o sea, diferente a Ahías, de la tribu de Leví, que fue el profeta que le profetizó la ruptura del reino a Salomón. Entonces dice, Basha, perverso, que era el que habíamos mencionado anteriormente, hijo de Ahías, pero es diferente, de los hijos de Isaacar, conspiraron contra él, y Basha lo atacó en Gibetón de los filisteos, pues Nadab y todo Israel estaba asediando Gibetón. Dice otra versión, tiempo después, Basá, hijo de Ahías, de la tribu de Isaacar, conspiró contra Nadab y lo asesinó, mientras Nadab y el ejército de Israel sitiaban la ciudad filistea de Gibetón. Gibetón, miren el significado, significa altura o lugar alto. Otra vez. El hoy Tel Melat, y dice que es actualmente Israel. Tal vez estaba persiguiendo otro lugar alto para elegir al paganismo. Entonces, también esto es un pueblo en el sur del territorio de Dan. Dice el 28, Basá mató a Nadab en el 3er año del reinado de Asa, rey de Judá, y lo sucedió en el trono de Israel, es decir, usurpó su trono como lo mencionado anteriormente. Verso 28, fue en el 3er año, en otra versión, de Asa, rey de Yahudá, cuando Basha mató a Nadab y reinó en su lugar. Basha mató a Nadab y reinó en su lugar. Fue una muerte física a él, sin embargo su legado demoníaco, espiritual y maldito se perpetuaba porque ya estaba pactado. Nos enseña la importancia, como mencionábamos hace un momento, de consagrar un lugar o a los lugares a Yahweh y no al poder de las tinieblas. Ungir los lugares es importante, como la sierva nos ha enseñado. Como se nos ha enseñado, ya esos lugares vienen consagrados a las tinieblas, hay que ungirlos en la presencia y en el poder del Rúa. Y esto es algo bien hermoso que les comparto, y es durante un ayuno por territorios. El Padre fue muy precioso porque le mostraba a una de nuestras amadas siervas, en el espíritu le mostraba que la tierra, la Nueva Jerusalén etapa 2, a la cual por misericordia vamos, no la habíamos entregado al Padre.
y ella decía y clamaba, entréguenla nosotros, porque el Padre nos ha demandado esa tierra. Entréguenla porque no la han entregado a Yahweh. Y en ese momento yo me quebranté tanto en el espíritu y decía, y le clamé a mi Padre con todo mi corazón y con toda mi alma, que sellara ese lugar, que no era mío, ni era de mi esposo, ni de mi generación, sino que eso era del Rey, eso era del Padre, para que hiciera lo que Él quisiera en el tiempo venidero. Y le pedí, aunque también hay que ir, conquistar, estar allá, ungir la tierra físicamente, pero en ese ayuno mi Padre hace lo sobrenatural. Y veía en el espíritu cómo Abba quemaba, y venían rayos y quemaba sobre la tierra. Yo lo veía, no sé, por poner un ejemplo, como en un dron, y veía cómo quemada, y había mucha lluvia, y había ríos de lluvia, estaba como purificando esa tierra, como que ahora que me la has entregado, ahora es mía. Entonces veía desde arriba el sello del Padre, y era la palabra Yud-Hei Vav-Hei, quemada sobre toda la tierra, sobre toda la Nueva Jerusalén, y salía una letra Shin, que era el significado de Mashiach allí. Entonces eso para nosotros fue precioso en ese ayuno. Por eso la importancia de lo que la sierva nos dice de ganar el lugar en el espíritu, porque es el Padre quien va a hacer ese sello en esa tierra, esa unción, no nosotros en lo físico, en ir a limpiar y demás, aunque sí hay que hacerlo, pero es el mismo Rey. Por eso cada territorio no nos pertenece, es del Padre, para hacer su obra, para que las ovejas vengan a refugiarse en el remanente verdadero de la casa de Israel. Por eso cada territorio hay que entregarlo en ayuno, en oración, como decíamos, y ungir el lugar, recorrerlo, mirar, que el Padre nos dé ese discernimiento para mirar qué es lo que se mueve allí y poderlo derribar. Entonces aquí dice que lo murió, sí, verdad, que Baasha mató a Nadab y reinó en su lugar, pero fue una muerte física, porque ya todo lo habían consagrado generacionalmente al poder de las tinieblas. Por eso la importancia de nosotros en este tiempo levantarnos a luchar por esos lugares. Sin embargo, estos reyes lo consagraron enteramente a sus dioses paganos y a Hasatán. O sea que antes de que nuestro lugar de refugio por misericordia fuera consagrado, ¿a quién le pertenecía? No era Yahweh, era el reinado de las tinieblas. Mi Padre por misericordia lo selló para Él, es de Él, dijo, ahora es mía, no es de ustedes. Entonces, precioso, y nos enseña algo muy importante y hermoso acá. Dice el verso 29, tan pronto como se hizo rey, él mató a la casa completa de Jeroboam, destruyendo toda alma viviente sin dejar ni un sobreviviente. Esto fue el cumplimiento con lo que Yahweh había hablado por medio de su siervo Ahías, ahí sí el profeta, de Silo. Abba estaba cansado de tanto pecado, destruyó su dinastía completa, es decir, que él mismo y su poder Sebaot pueden derribar reinos de tinieblas y oscuridad a favor, a futuro de los justos, de sus ovejas. En este caso, usó el propio reino y deseo de poder para destruir a alguien igual o peor a él. O sea, el Padre hace como quiere, y en este caso usó a uno que venía también de descendencia maldita para derribar a otro para que se cumpliera su palabra. O venía de un linaje peor o igual que él, cumpliéndose así lo dicho por la boca de Yahweh. Dice el verso 30, fue el castigo por todos los pecados de Jeroboam había cometido y por los que había hecho en Israel, para que Israel pecara, por su provocación que provocó a Yahweh, el Elohim de Israel. Los juicios de la boca de Yahweh se ejecutan. Por eso todo aquel que no tenga temor de Yahweh en estos tiempos no temerá ser destruido o haberse ganado un lugar para maldición. Entonces revisemos cada uno nuestra conducta delante del Padre, si somos agradables o no, y si en nosotros de pronto hay algo abominable delante de Abba, para sacarlo, como hablábamos al principio de las iniquidades, hacer teshuva verdadera delante del Padre con testigos y con sus siervos, delante de la congregación, si es necesario confesar
lo que hay en lo más profundo de su alma que no le ha permitido a usted crecer, que no le ha permitido a usted avanzar, que no le ha permitido a usted heredar los regalos que el Rey tiene y sus promesas que el Rey tiene para cada uno de nosotros. Entonces revisémonos y analicémonos y que el Padre nos guarde en su misericordia, pero cada día estar analizando y confesar. Lo mejor que usted puede hacer es exponer lo que hay en usted delante de testigos, delante de los siervos o de la congregación, para no ser destruidos. Si en verdad a usted le importa su alma, porque si no le importa su alma, usted sencillamente va a ser destinado para perdición. Y delante del Padre fuimos solo un hálito de vida, que así como lo insufló, así mismo salió. Entonces no queremos eso, sino queremos dejar una huella en el reino y ser parte de ese propósito eterno que Abba tiene para cada uno de nosotros. Dice el verso 31, y el resto de la historia de Nadab y todos sus logros están escritos en los anales de los reyes de Israel. 32. Hubo guerra entre Asa y Baasha, rey de Israel, por todo el tiempo que ambos vivieron. Lo mencionado, que son las guerras que mencionamos en los versos anteriores. 33. Fue en el tercer año de Asa, rey de Yahudá, que Baasha, el hijo de Ahías, comenzó su reinado sobre todo Israel en Tisá, y su reino duró 24 años. O sea, el reino de Baasha duró 24 años y ya veníamos estudiando quién era Baasha. Significado del número 24, ¿por qué duró 24 años? Y yo le preguntaba a mi rey, padre, preguntándole, ¿no? En humillación, en reverencia, padre, ¿por qué tanta maldad? 24 años perpetuada, 24 años. Y me llevaba al significado del número 24. Y miren lo que significa, algo precioso. Dice que el número 24, bien, la letra Kuf, que es 20, significa doblar, abrir, poder realizar el potencial, subyugar, doblegar nuevamente. Doblar, doblegar, subyugar, abrir para poder realizar el potencial. Y la letra Kof entonces nos habla de los primeros 20 años de yugo pesado y los que siguieron de ahí en adelante, como vamos a seguir estudiando, pero en este periodo porque alguien, incluso en su nombre Baalí y todo, y tenía que perpetuarse sobre esta casa, recordemos que estamos en las 10 tribus perdidas, 24 años. Entonces, ¿qué significa? Los primeros 20 años era un yugo pesado, subyugar al pueblo al máximo, o sea, llenarlo de pecado y de idolatría y de opresión, doblar como el significado del 20, humillarlos. ¿Para qué? Para que a la postrer extender su mano a favor de ellos y nosotros y poder realizar el potencial, es decir, cumplir el propósito de su reino. Y complementando, ¿qué significa el 4? Mi esposo lo adoraba esta mañana. Dalet, nuevamente, Dalet, puerta, hombre pobre, hombre de espíritu, afligido, humildad. Si alguien no es oprimido, subyugado, tratado, formado y no ha vivido dolor antes de llegar al maestro, tienen poco, exacto, no tiene gratitud, como dice nuestra sierva, y tienen poco lo que Mashiach y lo que Yahweh hicieron por nosotros. Entonces, ¿qué dice de Dalet? Hombre pobre, afligido, humildad, y se complementa con el 20, que era un periodo largo, donde las 10 tribus iban a estar oprimidas, subyugadas. Entonces, ¿qué concluimos de esto? Como aprendíamos, se relaciona también con el buen pastor y el único camino al Padre, posterior a ser heridos por reyes, por gobernantes, porque vemos que nunca la voluntad del Padre fue poner reyes, a ser heridos por reyes, por gobernantes, por sistemas humanos. Solo Él puede restaurarnos, como lo hizo y nos restauró como remanente esparcido. Entonces concluimos que ¿cuántos años antes de que llegara la verdad a nuestras vidas había azote sobre nuestras vidas? Había mentira, había falsa doctrina, había opresión de las ovejas perdidas de Israel,
para llegar heridas, marcadas, manchadas, como aprendíamos en estudios anteriores, delante de Yeshua para ser restauradas y sanadas, que fue el tiempo en el que esa opresión demoníaca estaba sobre esas 10 tribus. 34 dice: e hizo lo maldito él ante los ojos de Yahweh Bashá, y caminó en la senda de Jeroboam, el hijo de Nabat, y sus pecados por los cuales hizo pecar a Israel. Entonces, una vez más, como pueblo debemos comprender que no es como se comienza, como nos han enseñado, sino como se termina, porque todos podemos estar caminando, esforzándonos cada día en misericordia. Por eso la oración del siervo que me marcó tanto mi alma, y es misericordia. Él no entra a la presencia a decirle: Padre, dame esto, dame lo otro. No, él entra: Padre, misericordia, para que hasta que nuestros ojos se cierren, poder estar en el caminar. Entonces, no es como se comienza, sino como se termina. Y que el único rey es Yahweh, y la única salvación vendrá a través de Yeshua. Ningún otro puede, porque el humano es miedoso, como vimos con Asa. Actúa impulsivamente, sin consultar a Abba y a sus siervos, sin intimidad, para recibir dirección y confirmación. Ahora, si nosotros no sabemos algo y el Padre de pronto, usted dice: bueno, el Padre no me ha dado esa shalom, acérquese al siervo que está consagrado al Padre y créale en emuná y pelee y luche por ese lugar, por ejemplo. Entonces, el hombre que hace es miedoso, actúa impulsivamente, sin intimidad, porque en la intimidad es donde se recibe la dirección, y por medio de los siervos se recibe la confirmación. Es desconfiado muchas veces el humano, erige lugares altos, es decir, muros gigantes que lo alejan de la presencia de Abba debido al pecado, a la idolatría, muchas veces hacia la propia idolatría de sí mismos. Resultan independientes del Padre, muchas veces creen que solos y en su entendimiento, como lo vimos con Asa, puede lograr todo. Sin embargo, el Padre exhorta a que debemos, sobre todo en este tiempo, depender completamente de Él y de su dirección, para que no nos sobrevengan sobre nosotros y nuestras generaciones enfermedades, no solo físicas, sino del alma, que a la postrer podamos cumplir el propósito de Yeshua y Yahweh en las ovejas perdidas, que esperan, porque cómo están esas ovejas, veíamos como en esos 24 años, oprimidas, subyugadas, y es el mensaje que Abba ha venido dando, que esperan por esos siervos verdaderos, con un buen testimonio, que se ha llevado íntegramente para restaurar familias y generaciones. Entonces, bueno, bendiciones, amados, muchas gracias. Síganos en nuestra página Restaurando las Sendas Antiguas, Comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, para que Abba sea haciendo un milagro y usted pueda salir como oveja, esa ovejita maltratada, engañada, pueda salir de ese lugar a donde se encuentra, para que vea la verdad del remanente de Israel. Gracias al Padre. En fábulas no